Continuando con estas reflexiones, nos vamos a referir ahora a un tema relativamente nuevo, que es el de los riesgos psicosociales en el trabajo, resultantes de la transformación que está sufriendo el sistema productivo, las empresas, el trabajo, para hacer frente a las exigencias de este mundo moderno que provoca un trabajo cada vez más intenso, más sometidos a controles y sometido a muchas exigencias por parte de la empresa, por parte de los clientes y por parte de los usuarios. Muy buenos días a todas y a todas. Continuando con estas presentaciones para este congreso de ASILTRA, en primer lugar quiero felicitar a los organizadores por esta iniciativa y ahora voy a hablar de lo que llamamos modernamente los riesgos psicosociales en el trabajo, con un enfoque que difiere un poco de lo tradicional. Es decir, el punto de partida para entender esto, así como las condiciones de trabajo, es esa noción del proceso de trabajo. Es decir, de qué manera la fuerza de trabajo, con la ayuda de máquinas, herramientas, software, transforma la materia prima, procesa información y produce un bien o un servicio que tiene una utilidad social. El problema es que en ese proceso de trabajo lo que es importante es la organización del trabajo y también cuál es el contenido del trabajo. La organización son de alguna manera si es un trabajo dividido o un trabajo integrado y si hay una división entre la concepción del trabajo y la ejecución. Es decir, si hay algunos que conciben y otros que ejecutan, a eso se llama la división social del trabajo. Entonces, los riesgos psicosociales del trabajo significan un progreso respecto de la concepción tradicional de condiciones de trabajo, porque pone el acento en algo que no es solamente el cuerpo, es decir, que toma en cuenta las otras dimensiones del ser humano. ¿Y esto por qué ahora se le da tanta importancia? Bueno, porque ya desde hace 4 o 5 décadas, en el modo de producción capitalista se están generando crisis económicas y financieras cada vez más frecuentes y para hacer frente a esas crisis hay cambios en las políticas económicas, hubo privatizaciones, desregulación, flexibilización de la fuerza de trabajo, la mundialización del capital porque ya el mundo, el planeta es un solo mercado y para hacer frente a estos problemas, esta crisis, estas caídas que hubo en las tasas de ganancia, está cambiando la organización de las empresas, está cambiando la organización de la producción y está cambiando también el trabajo. El resultado de esto es que aun cuando el trabajo manual es ahora menos penoso que en la antigüedad, por el hecho de que se ocupan máquinas, herramientas que facilitan el esfuerzo humano, el problema es que desde el punto de vista psíquico, mental y también del ritmo de trabajo, estamos en presencia de un proceso fuerte de intensificación del trabajo y también de mayores exigencias de la empresa y también de los clientes y consumidores en materia de calidad. Como que el trabajo es ahora mucho más intenso que hace varias décadas y al mismo tiempo se han introducido cambios que mencionaba en la organización de la empresa y está lo que todos conocemos como la subcontratación y también la tercerización, que significa mecanismos o políticas para reducir la dimensión de la empresa y donde la empresa transfiere el riesgo hacia empresas por lo general más pequeñas, donde los convenios colectivos no son tan generosos como en una empresa grande y donde no se hace mucha prevención en materia de los riesgos del trabajo. Y aparte de eso, tenemos desde el punto de vista del mercado de trabajo las políticas que han creado una situación de trabajo no registrado y de trabajo cada vez más precario. De modo que todo eso es lo que hace que ahora, en lugar de pensar solamente sobre el cuerpo humano, pensemos en todo el ser humano y en las dimensiones psíquicas y mentales. Bueno, entonces, académicamente, esto lo estudiamos poniendo el acento primero en cuáles son los factores de riesgo. Es decir, ¿por qué hoy aparecen y son tan intensos los riesgos psicosociales en el trabajo? Primero, por la intensidad. Es decir, que está el tema de la duración de la jornada, si es trabajo de noche,
si es trabajo por turnos rotativos, si la carga física del trabajo es mayor, si la carga mental del trabajo es mayor, de modo que básicamente cuando el trabajo es muy intenso, eso provoca una fatiga, pero ya no solamente física, sino también una fatiga de tipo psíquico y mental. Otro factor de riesgo es, de alguna manera, las exigencias emocionales que plantea el trabajo. Es decir, que en el trabajo los trabajadores tienen que controlar sus emociones, tienen que no hacer tanta atención a su angustia, a su ansiedad, tienen que controlar sus emociones y no pueden ser auténticos o porque lo están mirando o porque lo están grabando en una cajera del supermercado o una trabajadora de un call center, no pueden manifestarse con total libertad porque son grabadas o porque son registradas por la supervisión. De modo que eso de trabajar controlando las emociones genera una ansiedad muy fuerte y al mismo tiempo hace que las personas no puedan manifestarse de manera auténtica y tienen que adoptar una sonrisa obligatoria, un gesto de cordialidad pero que es fingido, y eso hace daño a la persona. Otro problema que hay es si el trabajador en su actividad tiene o no un cierto margen de autonomía. Es decir, si el trabajador puede controlar su trabajo o si todo está predeterminado y es imposible salirse de un guión, de un control, y entonces esa falta de autonomía hace que el trabajador pierda creatividad. Es decir, que en lugar de utilizar su inteligencia para resolver un problema, tiene que actuar como le dijeron, como está estipulado, como dice el manual. Y básicamente cuando el trabajador en su actividad renuncia de alguna manera a ser autónomo, básicamente ese estilo de comportamiento se va a reflejar también en su vida doméstica y en su vida particular. Y está comprobado que los trabajadores que están sometidos a una división social y a una división técnica del trabajo muy fuerte y que tienen poco margen de autonomía en su tarea, también son pocos autónomos, digamos, en su vida deportiva, en su vida política, y por eso cuanto más están sometidos a estos controles y esta falta de autonomía de los trabajadores, es menor su participación en los sindicatos y también en la vida política. Otro factor de riesgo que es muy importante son los conflictos éticos y de valores. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el trabajo tiene una dimensión colectiva. Trabajamos con otros, trabajamos para otros y por lo tanto hay muchas veces que en el ejercicio de nuestra actividad, básicamente para poder satisfacer a un cliente, tal vez haya que mentirle o esconderle información, para no decirle los productos que va a comprar, cuáles son los problemas que va a encontrar cuando empiecen a funcionar, pero de alguna manera ese trabajador tiene, aparte de su salario, está dado en función del número de productos que venden, pero básicamente a ese cliente no se le está diciendo toda la verdad, o la letra chica, como se dice en los contratos. Entonces, a veces los trabajadores tienen que controlar, habíamos dicho, sus emociones, y hay veces tienen que mentir de alguna manera, o tienen que hacer cosas contra sus propios principios, es decir, algo que está contra sus propios valores. Muchas veces en el trabajo una persona tiene que, digamos, un jefe de personal, de alguna manera que piensa que los trabajadores están cumpliendo bien su tarea, pero hay una crisis en la empresa transnacional, en la casa matriz, y le dicen que hay que reducir el 15% del personal para reducir los costos. Y le indican a ese jefe de personal, de alguna manera, que tiene que despedir. Y ese trabajador se ve en la obligación de despedir, que normalmente para un licenciado en relaciones de trabajo, su función más importante es incorporar, generar empleo, administrar esa fuerza de trabajo, pero no despedir. Bueno, entonces, pero hay gente que por su profesión tiene que hacer cosas con las cuales no está de acuerdo. Y esto es muy fuerte en momentos de crisis. Están también los problemas que tienen que ver en las relaciones sociales en el trabajo. Es decir, que en el trabajo nos comunicamos con otros, cooperamos con otros y podemos trabajar en equipo, o puede haber problemas de conflicto porque los roles no están bien definidos, y puede haber
y hay con frecuencia injusticia dentro de la organización. Injusticia en cuanto al reclutamiento, es decir, que se descartan personas de alguna manera, a pesar de que tienen las condiciones, los requisitos, por la utilización de algún prejuicio, o porque se dice para que ese puesto se precisa un varón, o no se puede contratar para ese puesto a una persona que es obesa, porque de alguna manera estéticamente podría generar una reacción en los clientes. Entonces, el tema de la promoción, no siempre las promociones dentro de la empresa se hacen desde un punto de vista justo, y hay acomodos, hay discriminaciones, hay distintas formas de establecer las promociones que rompen un poco la justicia. Y los trabajadores son muy sensibles a la falta de justicia en sus lugares de trabajo. Y el otro factor de riesgo es el tema de la inseguridad y de la inestabilidad en el lugar de trabajo. Ustedes saben que afortunadamente el desempleo en Argentina disminuyó desde hace unos cuantos años y que en la actualidad está entre 6,5% y 7% sobre la población económicamente activa. Pero en mayo del año 2002 era 21,5% sobre la población económicamente activa. Entonces, cuando hay un desempleo muy fuerte o cuando el trabajador no tiene un puesto permanente, no está en la planta permanente, es un trabajador transitorio, es un trabajador contratado por tiempo determinado o contratado por una empresa de servicios eventuales, o es un monotributista o es un autónomo que no tiene la garantía de estabilidad, eso es algo que daña psíquica y mentalmente a las personas. Obviamente que el daño de alguna manera lo vamos a percibir de manera diferente. ¿Por qué? Y bueno, porque no somos todos iguales y porque tenemos diferentes capacidades de adaptación y de resistencia. Pero los trabajadores no son pasivos frente a los riesgos psicosociales y tratan de defenderse de alguna manera para que eso no impacte sobre su salud. Bueno, una forma de defenderse de no trabajar en un puesto riesgoso sería retirarse, estar lo menos posible de tiempo frente a esa máquina o en ese lugar donde hay ese producto químico, donde el calor es excesivo. También puede pedir una prima por riesgo, como hablábamos hace un rato. Es decir, pedirle al empresario que le pague un plus porque tiene que trabajar en un ambiente calórico, tiene que estar soportando polvos suspendidos en el aire, lo que fuera, pero habíamos dicho que eso era vender de alguna manera la salud. También puede ser que se obligue al trabajador a usar equipos de protección individual. Es decir, que además de trabajar, tiene que ponerse un casco, tiene que usar tapones auditivos, tiene que usar una máscara, tiene que usar unas botas de seguridad, tiene que usar una ropa de trabajo que, bueno, finalmente son varios kilos más que el trabajador tiene que soportar, además de trabajar, y son cosas que muchas veces le molestan para hacer bien un trabajo y de calidad. Como que los trabajadores tratan de reducir esos riesgos de una manera u otra. Pero dentro del colectivo de trabajo, cuando el trabajo está mal organizado, ese proceso de trabajo del cual hablábamos hace un rato, puede ocurrir dentro del trabajo una situación de estrés. Es decir, que las exigencias y las amenazas que sufre el trabajador le superan sus capacidades de resistencia y de adaptación, y eso genera una situación de tensión muy fuerte. También puede haber un acoso moral, es decir, que el colectivo de trabajo o las autoridades de una empresa o de una organización quieran sacarse de encima a una persona y le van a hacer la vida imposible. No le van a dar trabajo, lo van a aislar, lo van a tratar mal, van a hablar mal de él delante de los compañeros, van a decir mentiras, lo que fuera, hasta que ese trabajador se vaya de ese lugar. Puede haber también un acoso sexual, que siempre existió, pero que en nuestros días hay una toma de conciencia por parte de las mujeres que tienen la valentía de denunciar ese acoso sexual, y las empresas tendrían que establecer reglas muy claras en la materia. Hay problemas también de violencia dentro del lugar de trabajo. Violencia física, hay compañeros que se golpean y mujeres también que se golpean, y hay también una violencia verbal, los insultos que se dan entre los trabajadores por una disputa que a veces puede ser algo sustantivo o algo,
coyuntural solamente, pero eso daña. Y en nuestros días los trabajadores también están sometidos a la violencia por parte de los clientes y a la violencia por parte de los usuarios. Y en nuestros días es cada vez más frecuente esa violencia por parte de los alumnos o de los padres de los alumnos contra los docentes. Es lo que se llama el bullying. Y no pasa un día en el cual no hay un maestro o una maestra que no sea castigado por los padres o incluso por los mismos alumnos. Hay veces en que el trabajo implica un grado de compromiso emocional muy fuerte, sobre todo en las tareas de cuidado, cuando la tarea consiste en cuidar a otro. El caso de una enfermera, el caso del trabajo doméstico, el caso de una niñera, el caso de un maestro, lo que fuera, y donde después de haberse involucrado mucho en su trabajo, constata que su trabajo fracasó, que ese enfermo no se curó, un trabajador social que no logra sacar a una persona de la droga o del alcoholismo, y eso significa que de alguna vez esa sensación de fracaso, se le llama burnout, sensación de ese agotamiento emocional, es de alguna manera una etapa previa para la depresión. Y eso es muy frecuente entre los docentes, entre las personas que hacen tareas de cuidado, la gente de la justicia. Y cada vez más frecuente ahora es un fenómeno nuevo, es el suicidio. Es decir que, como consecuencia de estas transformaciones que se dan en las empresas, hay personas que quedan sin tareas, que le quitan funciones, hay personas que son degradadas en cuanto a su papel en la estructura profesional, y en esa situación hay personas que piensan que ya no son útiles, que fracasaron en la vida y se suicidan. Y muchas veces delante de sus compañeros como un gesto de protesta para manifestar un poco la situación. Entonces, en el medio de trabajo aparecen estos síntomas, consecuencia de que el trabajo está mal diseñado, está mal organizado. Bueno, todo esto provoca finalmente enfermedades de tipo psíquico y mental. Y las más comunes son las perturbaciones de humor, los insomnios, los ataques de pánico y cada vez con más frecuencia las depresiones. Y lo que es interesante es que las investigaciones que han hecho los epidemiólogos en los últimos años han puesto de manifiesto algo que es impresionante, pero que genera mucha inquietud. Es que muchos de estos riesgos psicosociales, con el correr del tiempo, el trabajador los somatiza. Y ahora lo que se ha descubierto es que las causas más importantes del infarto de miocardio, que es una de las primeras o segunda causas de muerte, los accidentes cerebrovasculares, las úlceras, el intestino irritable y otras enfermedades que impactan sobre el cuerpo, la explicación no es una explicación biológica, sino que es la repercusión de los problemas psíquicos y mentales sobre la salud del trabajador. Entonces, básicamente esto es un problema nuevo, estamos como corriendo una cortina, y pienso que los licenciados en relaciones de trabajo se encuentran con estos problemas, pero a veces piensan que es un problema psicológico, y que cuando hay problemas de este tipo, lo que le aconsejan al trabajador, que no se haga problema, que vaya a ver a un psicólogo, o que empiece a tomar pastillas para dormir, pastillas para calmarse, bueno, y finalmente hay mucha gente que se automedica de alguna manera, pero no se dan cuenta que el origen del problema es la forma en que está organizado el trabajo. Entonces, esto es un tema nuevo, es un descubrimiento, estamos trabajando sobre estos temas en el CONICET y va a haber algunas publicaciones sobre el tema. Ahora, igual que con las condiciones de trabajo, la prevención es posible, es decir, que esto no es un fatalismo, hay forma de prevenir estos riesgos. Por ejemplo, una mejor organización del trabajo, que quede claro qué tiene que hacer cada uno. Establecer de alguna manera relaciones de comunicación entre las personas, así que entre los compañeros de trabajo se comuniquen las novedades para no cometer errores, para no poner en marcha una máquina que estaba rota y que puede provocar un daño. Sí, la comunicación. Y normalmente las empresas y en la organización no quieren que la gente converse porque le parecen que están perdiendo el tiempo. El tema de la cooperación, es decir, que entre distintas generaciones, los más viejos, que tienen más años de antigüedad en la empresa, le pueden transferir conocimientos y enseñanzas a los más jóvenes.
Pero eso implica que tienen que trabajar juntos, que tiene que haber un espacio en el cual se comuniquen esas novedades, esos conocimientos. Y hay veces que la forma en que está organizado el trabajo se ha individualizado. Y entonces, básicamente, los empresarios tratan de que no se constituya un colectivo de trabajo, sino que, si es posible, los trabajadores estén en pica unos con otros, es decir, que estén divididos, ponen en tensión, los ponen en competencia, a veces los tratan como chicos y hacen concursos internos para ver quién produce más de calidad. Es el clásico empleado del mes de McDonald's. Básicamente es una forma de estimular a las personas, en lugar de que cooperen, básicamente que compitan entre sí. Bueno, eso hace que la gente vea a sus compañeros de trabajo no como un colega, sino como un competidor. Entonces, habría que organizar el trabajo dejando a los trabajadores un margen de autonomía. Es decir, que los trabajadores puedan de alguna manera decidir cómo hacer las cosas, qué hacer primero, qué hacer después, con qué máquina, con qué herramienta, de alguna manera, y que tengan la posibilidad de participar. Hoy día se sabe que los empresarios tienen muy poco contacto con el trabajo cotidiano. Son los trabajadores los que mueven las máquinas, los que tocan la materia prima, los que generan la producción, como que son los que mejor saben de qué manera se puede mejorar ese proceso productivo. El problema es que esto es nuevo, primero. En segundo lugar, son temas sobre los cuales se ha investigado muy poco, y porque hasta ahora se había puesto la atención más directamente sobre el cuerpo humano. Bueno, el problema es que ahora se está descubriendo o se toma conciencia de que los trabajadores no son solamente un cuerpo, no son robots, tienen una inteligencia, tienen aspectos afectivos, tienen necesidad de relacionarse con otros. Entonces implica una nueva forma de gestión de la fuerza de trabajo. El problema es que la forma tradicional de formar a nuestros relacionistas de trabajo, a nuestros encargados de relaciones humanas, como todavía se les llama, o de relaciones industriales, estos temas todavía ni siquiera figuran en los programas. Es decir, que los jóvenes trabajadores encuentran en sus lugares de trabajo todos estos problemas, todos estos riesgos, esta intensificación del trabajo, pero tienen los remedios solamente tradicionales. Y cuando hay una situación, aconsejan a un trabajador a consultar a un psicólogo. Y básicamente estos problemas no los arregla un psicólogo, es decir, que requieren un cambio en la organización del trabajo. Esto me parece a mí que es una gran responsabilidad que incumbe a todos aquellos que se ocupan de la gestión empresarial y también de la gestión de la fuerza de trabajo. Espero que estas reflexiones sirvan y que de alguna manera le den inquietudes para poder seguir estudiando estos problemas que realmente valen la pena y que nos van a acompañar en las próximas décadas. Muchísimas gracias. Bueno, seguramente habrá muchos comentarios y críticas a esta presentación sobre los riesgos psicosociales en el trabajo, porque por su naturaleza nos toca en profundidad a cada uno de nosotros en la medida en que seamos seres humanos. Por eso es que esta reflexión de alguna manera concluye acá, y me gustaría conocer los comentarios y las críticas sobre este tema, y espero que esto sea de utilidad para los compañeros de Asiltra. Hola a todas y a todos. Voy a hacer una presentación en forma muy simple de las políticas de empleo que se están ejecutando actualmente en la Argentina. Si nos ubicamos en el contexto de la crisis del modelo de convertibilidad en el año 2002, los principales indicadores del mercado de trabajo, como era la tasa de desempleo, alcanzaban el 21% y más de la mitad de los trabajadores asalariados no estaban registrados. Comparando esos datos del mercado de trabajo con la situación en el 2014-2015, la tasa de desocupación actual está alrededor del 6-7% del desempleo urbano, pero en algunos sectores como los jóvenes esta tasa más que se duplica. El trabajo no registrado, de los que había alcanzado el 50%, está alrededor del 33-34%, pero lo mismo, en algunos sectores particulares como la construcción, el trabajo rural, el trabajo de casas particulares, este porcentaje de trabajo no asalariado es mucho mayor.
Comparando esta variación de los indicadores del mercado de trabajo en estos 2 años, podemos ver que hay determinadas, para dar cuenta de estas variaciones en los indicadores del mercado de trabajo, podemos hacer referencia a las políticas que se implementaron en estos años. Pienso que una forma de dar cuenta de las políticas de empleo en estos años es clasificarlos entre políticas de empleo en sentido amplio, políticas de empleo generales y políticas de empleo particulares. ¿A qué me refiero cuando hablo de políticas en sentido amplio? Bueno, al conjunto de intervenciones del Estado que incide en la cantidad o calidad de empleo. Es un sentido del empleo amplio, como decía Jacques Freycinet, que identificaba que una parte de los resultados sobre el mercado de trabajo son estas políticas que se toman no necesariamente en el ámbito laboral. En general, estas políticas de empleo en sentido amplio hacen referencia a decisiones económicas, laborales, sociales. Un segundo nivel de las políticas ejecutadas en esta década se puede definir como políticas de empleo generales, es decir, un conjunto de acciones o intervenciones del Estado para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo. Es lo que históricamente o tradicionalmente se entendía como políticas de empleo. Hoy, en esta perspectiva de pensar el empleo en esta década, políticas de empleo generales son solo una parte de las políticas de empleo. Un último nivel de las políticas de empleo son las políticas de empleo particulares. Es decir, la discriminación que genera que algunos grupos de trabajadores no puedan acceder al empleo o a un empleo de calidad requiere de políticas de empleo particulares. Es decir, que esto no es más que una clasificación, un intento de clasificar las políticas de empleo que se están ejecutando en la Argentina actual. Empezando por las políticas de empleo en sentido amplio, yo decía que hacía referencia a un conjunto de decisiones económicas que inciden sobre la cantidad y la calidad del empleo. Si vemos el actual contexto de la Argentina, una de las primeras decisiones económicas que tiene que ver con el empleo es el tipo de cambio real competitivo que se establece en la Argentina a partir del año 2003. Es ese tipo de cambio que tiende a fomentar la producción nacional. Por lo tanto, la administración del tipo de cambio en función del empleo supone un elemento central de estas políticas de empleo en sentido amplio. Esa caracterización de la producción también constituye un aspecto de este régimen macroeconómico o de estas decisiones económicas que tienen incidencia en el empleo en la última década. Se pone el centro de la actividad económica en la producción. La producción como eje articulador de la actividad económica. En esa perspectiva de la producción aparece como relevante las políticas de ingreso que aseguren ese consumo de esa producción nacional. Una característica de estas políticas de empleo en sentido amplio en esta última década son las políticas de ingresos laborales. Las políticas de ingresos laborales y no laborales. Las políticas de ingresos laborales podría hacer referencia a la evolución del salario mínimo vital y móvil en esta década. Como política de ingresos laborales puede hacer referencia a la negociación colectiva, la expansión de la negociación colectiva en esta década, que aseguran ingresos, no solamente mejoran la distribución de los trabajadores a partir de los trabajadores en el ingreso nacional, sino que esas políticas de ingresos generan condiciones para esa producción centrada en el mercado interno. Y como política de ingresos no laborales, podemos rescatar en estos años la política de inclusión previsional, que hizo que más de 2 millones de personas mayores de 65 años pudieran incorporarse a la jubilación a partir de esa ley, esa inclusión previsional, o la asignación universal por hijo, que está que más de 3 millones de jóvenes menores de 18 años o de personas de hasta 18 años hayan podido obtener un ingreso. Y no solamente en ese sentido estamos generando un ingreso para la población, sino que estamos generando las condiciones para esa producción centrada en el mercado de ingresos. Y como aspecto a destacar en estas políticas de empleo en sentido amplio, haciendo referencia a las decisiones económicas, que en un aspecto a mencionar es la participación del Estado en la economía. La participación del Estado a partir de las inversiones públicas, la participación del Estado a partir de recuperar algunas empresas como YPF, Aerolíneas, la participación del Estado a partir de incidir en el financiamiento para la actividad productiva. Es este conjunto de decisiones económicas que tienen que ver con la modificación o la evaluación del empleo en esta década. En un segundo nivel de análisis de las políticas de empleo en la Argentina, hablamos de las políticas de empleo de carácter general.
Yo decía que es un conjunto de intervenciones del Estado para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo. ¿Sobre qué aspectos se desarrolla este mejora del mercado de trabajo? Uno de los aspectos es mejorar la capacitación de los trabajadores. Lo que en términos muy generales, si bien el término genera alguna discusión, el de empleabilidad da cuenta de estas posibilidades de obtener un empleo. El concepto de empleabilidad como posibilidad de obtener un empleo a veces es discutido desde la perspectiva de pensar que esta mejora de empleabilidad no es un problema individual de un trabajador desocupado, sino que es un problema que debe asumirse en términos más generales. No es un problema individual, sino un problema social de empleabilidad de los trabajadores. Pero asumiendo que ese concepto genera alguna discusión respecto a quién es responsable de mejorar la empleabilidad, si es el trabajador individual o es la sociedad o el Estado lo que es responsable de eso, usamos el concepto así en general y decimos que uno de los primeros aspectos o un elemento central para mejorar la empleabilidad de los trabajadores es terminar la educación obligatoria. Es decir, una gran cantidad, un gran porcentaje de mayores de 18 años desocupados no concluyó la educación obligatoria. Por lo tanto, una política de empleo de carácter general que tienda a mejorar la empleabilidad debe asegurar esas condiciones. ¿Por qué? ¿De qué manera se puede mejorar la terminalidad educativa desde las políticas de empleo? Uno de los elementos que se utilizaron en estos años es firmar convenios con los gobiernos. Si todos se acuerdan, durante la década de los 90 el sistema educativo se transfirió a las provincias. Esa transferencia a las provincias tuvo algunas consecuencias muy graves respecto a la educación de adultos y a la formación profesional. Muchas de las provincias que recibieron esa transferencia de educación del gobierno nacional no estuvieron en condiciones de asegurar una educación para mayores de 18 años ni una formación profesional de acuerdo a lo que el mercado, lo que la población necesitaba. Por lo tanto, una parte de estas políticas es a través de convenios con las provincias asegurar esa cantidad de vacantes para los trabajadores mayores y además la forma en que se puede completar la educación para los mayores de 18 años. Es decir, lamentablemente muy pocas provincias tienen un sistema de educación de adultos que no sea presencial, con lo cual la posibilidad de acceder a esa terminalidad educativa desde las personas mayores de 18 años se ve limitado por el sistema de educación tradicional que tienen algunas provincias. A partir de los convenios con las provincias, el Ministerio de Trabajo ha financiado esta expansión de la actividad educativa en las provincias y la mejora en la calidad, adecuándola a las necesidades de la población adulta, como es los sistemas semipresenciales. Un segundo aspecto de mejorar la empleabilidad que se desarrolló en estos años fue la formación profesional. La formación profesional también, lamentablemente cada vez que hago referencia a la terminalidad educativa, a la formación profesional, tengo que hacer referencia a qué ocurrió antes de este periodo, porque la formación profesional argentina tuvo históricamente un sistema de formación profesional a partir del Estado muy importante, pero que en la década de los 90, creo que todos recordamos, fue desmantelado el sistema de formación profesional. Por lo tanto, la posibilidad de capacitar a los trabajadores requiere una intervención, una política de empleo muy fuerte. Y en ese sentido el Ministerio de Trabajo firmó convenios con los sectores económicos, con sindicatos y empleadores a través de estos acuerdos sectoriales de formación. Se impulsó la formación en los distintos sectores. La formación profesional generando condiciones institucionales, porque también mirando en la historia argentina hubo intentos de impulsar la formación cuando se desarmó el sistema de formación basado en el Estado. Pero en aquel momento la formación que se pretendía reemplazar a la institucionalidad del Estado como formación era a partir de la actividad privada, el mercado privado de formación, digamos. El programa Joven, el proyecto Joven financiado por el Banco Mundial de los 90 era un ejemplo de esa política de recuperar la actividad de formación profesional en Argentina que se había desmantelado, que se había sacado del Estado, pero a partir de crear un mercado privado de capacitación. Entonces, el impulso de la formación profesional en estos últimos años se hace generando las instituciones como son los sindicatos, como es las cámaras empresarias o como son las provincias las responsables de esa ampliación de la formación profesional. El entrenamiento para el trabajo se convierte en un elemento innovador en términos de la mejora de la empleabilidad de los trabajadores desocupados en este periodo, en la medida que muchos de los jóvenes, por ejemplo, menores de 24 años,
no solamente no concluyeron la educación obligatoria, sino que además no tienen experiencias formales, de trabajo formal. ¿Sí? La posibilidad de obtener empleo para una parte de los jóvenes que no concluyeron la secundaria es en trabajos informales, intermitentes, no registrados. Por lo tanto, la posibilidad de permitir o fomentar que estos jóvenes desocupados sin experiencia laboral y que no concluyeron la secundaria puedan hacer una práctica calificante en empresas constituye un elemento de facilitar esta mejora de la empleabilidad. Otra de las acciones de las políticas de empleo general que se desarrollaron estos años son las que tienden a fomentar el empleo. Fomentar el empleo a partir de generar emprendimientos productivos. Se impulsaron programas como el de empleo independiente que tiende a desarrollar la capacidad innovadora de los trabajadores desocupados, apoyando esa posibilidad de emprendimientos productivos. Esos programas de emprendimiento productivo no se hicieron solamente en el Ministerio de Trabajo, sino que varios organismos del Estado impulsan estos emprendimientos productivos. Lo que se requiere en esta instancia, me parece, es coordinar esa implementación de programas de emprendimientos productivos que varios ministerios están ejecutando en forma simultánea, sin la necesaria coordinación respecto a los resultados. Además de mejorar las condiciones de calidad de esos emprendimientos, las condiciones de trabajo de esos emprendimientos productivos. Otro de los programas de fomento del empleo es el programa de inserción laboral. Sobre esta población beneficiaria de los programas de empleo, población vulnerable, por ejemplo, los jóvenes 18-24 que no terminaron la secundaria, que la inserción laboral es muy dificultosa, se facilita esa inserción a partir de hacerse cargo por parte del Estado de una parte del salario durante los primeros meses de estos trabajadores. El programa de inserción laboral permite que el Estado se hace cargo de una parte del salario de los trabajadores con estas características durante los primeros meses de una relación laboral formal. En estos años también se impulsaron políticas de sostenimiento, no solamente de fomento y de impulso al empleo, sino de sostenimiento del empleo. El más destacado en estos programas de sostenimiento del empleo es el programa de recuperación productiva. Es decir, ante la crisis, un problema de crisis de una empresa, antes de que se produzcan los despidos, a partir de la intervención de la Secretaría de Trabajo del Ministerio, se trata de mantener la planta de los trabajadores a partir de subsidiar parte de los salarios durante un periodo para evitar este despido de los trabajadores ante una crisis puntual de una empresa. El programa de recuperación productiva, que era un programa que se había generado en el 2001, tuvo un desarrollo muy importante como respuesta a la crisis y sostenimiento del empleo a partir del 2009, y en la actualidad también hay una fuerte importancia de este programa de recuperación productiva para sostener el empleo en el sector privado ante crisis de empresa. Las emergencias climáticas constituyen otro de las políticas de empleo que tienden a sostener el empleo. En muchas provincias, especialmente con la producción, cuya principal actividad económica es la actividad agraria particular, las condiciones climáticas afectan esa producción y por tanto no solamente se afecta el ingreso de estos trabajadores, sino la actividad económica de la provincia queda afectada por esas contingencias climáticas. Por lo tanto, una forma de sostener el empleo durante unos meses en algunas provincias donde la actividad agrícola es central es a partir de este programa de contingencias climáticas o de emergencias climáticas. Y el último programa donde se está sosteniendo el empleo es a partir de la crisis del 2001, muchas empresas cerraron, entonces desde el Estado se impulsó la continuidad de la actividad productiva en manos de los trabajadores. Las empresas autogestionadas es un espacio de impulso a esta actividad, a sostenimiento del empleo en las empresas privadas que cerraron. Todo este conjunto de acciones que se desarrollaron, este conjunto de políticas de empleo de tipo general, tienen por debajo una institucionalidad que es una red que se impulsó en estos años, que es una red de servicios públicos de empleo. La posibilidad de llegar con estas políticas
a los trabajadores desocupados o las empresas que puedan hacer uso de estos instrumentos de política de empleo, requiere una red que asegure esta comunicación entre estas políticas y las empresas y los trabajadores y las instituciones de formación que participan en estas políticas, todas las instituciones que participan. Por lo tanto, se desarrolló a partir del 2006 en la Argentina una red de servicios públicos de empleo de base municipal, donde el municipio se hace cargo de la implementación de estas oficinas de empleo con el apoyo del Gobierno Nacional. Esa red de servicios públicos de empleo, que es una condición necesaria e ineludible para implementar estas políticas de empleo, tiene una extensión importante. En la actualidad hay más de 500 oficinas de empleo funcionando, si bien lo que se trata en estos momentos como prioridad es mejorar la calidad del servicio que prestan estas oficinas de empleo municipales para asegurar una continuidad y unos servicios que den cuenta de esta complejidad de acciones o conjunto de acciones tan amplio que incluyen las políticas de empleo. Pese al desarrollo en estos años de políticas de empleo en sentido amplio con estas decisiones económicas o de políticas de empleo generales que describí un poco en forma sintética, hay grupos de trabajadores en la Argentina que el impacto de estas políticas amplias y generales no llega de la misma manera, que están como diferenciados respecto al conjunto de trabajadores. Hablo de las trabajadoras de casas particulares, los trabajadores migrantes rurales, los jóvenes de 18 a 24 que no concluyeron la educación secundaria. Es decir, que además de estas políticas amplias y generales, hay un conjunto de sectores de la población que no se benefician, o que por lo menos los impactos de estas políticas no llegan en forma tan inmediata o que son más limitados en ese impacto. Por lo tanto, se requieren un nivel de políticas de empleo que dé cuenta de esos grupos particulares de trabajadores. El programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, impulsado desde el 2008, para tratar de favorecer la inserción de estos jóvenes que no concluyeron la secundaria y que en general tampoco tienen una experiencia laboral formativa y formal, sino que las experiencias laborales son muy irregulares. El programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo tiende a dar respuesta a ese tipo de población. La reciente aprobación del programa Progresar tiende a complementar sobre esa población, haciendo más énfasis en el tema de la escolaridad de esa población 18-24, no tanto en la inserción laboral, sino en mantener la escolaridad de estos jóvenes 18-24, pero que una forma de mantener esa escolaridad es vinculándolo a cursos de formación o a acciones que en realidad se traduzcan en una inserción laboral posterior. El nuevo régimen de trabajo agrario que modifica las condiciones de los trabajadores rurales, porque estos cambios que decía en términos de las políticas amplias y generales no tenía un impacto muy decisorio respecto a los trabajadores rurales. Especialmente, algunos de los sectores más vulnerables de estos trabajadores rurales. Por ejemplo, los migrantes estacionales. Esta parte de la población de nuestro país, población trabajadora, ocupada, que migra por distintas provincias en función de las cosechas. Los migrantes rurales estacionales eran una población que en el anterior régimen de trabajo agrario prácticamente no tenían reconocimiento. Las limitaciones de los trabajadores rurales en general se agudizaban respecto a estos trabajadores migrantes estacionales. Por lo tanto, el nuevo régimen de trabajo agrario genera un contexto o la posibilidad de implementar políticas específicas para este sector de trabajadores rurales, unos sectores discriminados, decía yo, en este acceso a un empleo de calidad. El otro sectores discriminados en este acceso a un empleo de calidad son los trabajadores de casas particulares. El nuevo régimen especial para trabajadoras de casas particulares empieza a reconocer, empieza a transformar una realidad, si bien los avances de este régimen especial no llegan a ser todo lo que merecerían este grupo de trabajadores para ser igualados al resto de los trabajadores, pero constituye un avance importante en esa aproximación a los derechos de todos los trabajadores. Este conjunto de políticas, ¿cómo se pueden pensar hacia adelante este conjunto de políticas que yo clasifico de esta manera? Me parece que lo que asegura o lo que permite pensar para adelante estas políticas es el nivel de institucionalidad que se logró con estas políticas. Es decir, el nivel institucional constituye un avance para pensar para el futuro y el nivel institucional o la debilidad en la institucionalización de estas políticas constituye una limitación para pensarla para el futuro.
Si vemos en el tema de formación profesional, se avanzó en la constitución institucional de los consejos de formación profesional, consejos sectoriales de formación profesional, donde los sindicatos y las cámaras empresariales acuerdan las necesidades, las características de la capacitación y se planifican las acciones de capacitación en ese sector. En esos consejos sectoriales de capacitación también se toma en cuenta la necesidad de certificación de competencia de los trabajadores ocupados, de qué manera una cantidad de saberes que tenían los trabajadores no adquiridos en un proceso educativo formal, sino a partir del proceso de trabajo, se pueden reconocer, certificar esas competencias y de esa manera facilitar la posibilidad de insertarse a estos trabajadores. Entonces, en el tema de formación profesional hay un avance de la institucionalidad a partir de los consejos sectoriales de formación profesional. Hay un avance en la institucionalidad a partir de los convenios anuales entre la provincia y la Nación y el Ministerio de Trabajo de la Nación para asegurar esa terminalidad y esa formación profesional a partir de la infraestructura de formación que tienen las provincias. Hay un avance en la institucionalización de estas políticas generales en los acuerdos que se firman entre el Ministerio de Trabajo y los municipios para la implementación de las oficinas de empleo. Todo eso constituyen como avances en generar una institucionalidad que dé cuenta de estas políticas de empleo a futuro. ¿Cuáles son, en este sentido de la institucionalidad, las debilidades con esta institución? Y uno de ellos es que tenemos una instancia nacional, que es el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, una instancia que podría, en términos de la composición y los objetivos del Consejo, dar cuenta o avanzar en el desarrollo de estas políticas de empleo en los 3 niveles que estoy hablando, pero lamentablemente la reunión del Consejo de Empleo, de la Productividad y el Salario Mínimo, si bien fue importante porque todos los años, desde el 2004, se reúne el Consejo del Empleo y actualiza el salario mínimo vital y móvil, y sería bueno hacer referencia que del año 94 hasta el 2003 no hubo actualización del salario mínimo. El Consejo del Empleo no se reunió entre 1994 y el 2003, a partir del 2004 se reunió todos los años, pero la limitación es que ese Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo quedó reducido en su mayor parte a actualizar el salario mínimo y no avanzar en estas políticas que el objetivo del Consejo podía avanzar. Y un segundo nivel de institucionalidad que podría favorecer a futuro estas políticas de empleo en este sentido tan amplio es la conformación de un Consejo Federal del Empleo, donde estos convenios que firma la Nación con cada provincia para asegurar la participación de las provincias en el tema de educación, de formación y en el conjunto de las políticas de empleo, tuvieron un contexto federal como tiene el Consejo Federal del Trabajo, donde las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación y las autoridades provinciales de trabajo coordinan las políticas referidas a políticas laborales de la Secretaría de Trabajo. Entonces, creo que hay un avance en la institucionalidad. Hay un avance en la institucionalidad desde el Estado Nacional, las provincias, los municipios, las cámaras de empresarios y los trabajadores. Pero falta consolidar esa institucionalidad para dar cuenta hacia adelante de la principal dificultad que tenemos en estos momentos o que aparece en el mercado de trabajo, que es el tema de la informalidad. Es decir, el avance que mencioné del 50 al 33 es un avance destacable, pero no deja de mostrar las limitaciones en términos de esa posibilidad, de ese avance. El 33% no nos satisface, y no solo nos satisface el índice, el número general, sino que en algunos sectores en particular es mucho mayor a eso. Por lo tanto, la política por la regularización del trabajo no registrado, por la promoción del trabajo no registrado y la prevención del fraude laboral, la ley 26940 que avanza en una dirección de generar estas condiciones, son las formas de ir generando mejores condiciones para estas políticas de empleo. Yo describí políticas de empleo, empecé describiendo las políticas de empleo desde el 2003 para aquí y las clasifiqué de alguna manera, suponiendo, dando por sentado que había que hacer políticas de empleo. Pero en realidad eso que supuse, no todos piensan que el Estado debe ocuparse del empleo. Muchas veces oímos que el empleo es un problema del mercado, por lo tanto, el mercado es un problema, el empleo es un problema del mercado, por lo tanto el Estado no debería, de acuerdo a una perspectiva convencional más neoclásica, el Estado no debe interferir en el mercado. Por lo tanto, si el empleo es un problema del mercado, algunos podían plantearse que el Estado no debería generar políticas de empleo. Lo que está detrás de esta definición del Estado de ocuparse del empleo, me parece que es un concepto del trabajo que caracteriza estas políticas actuales. El trabajo, en mi opinión, para el Gobierno Nacional,
no es solamente la forma de obtener un ingreso de una parte de la población que no tiene otra cosa que su fuerza de trabajo para vender. Parece que no es solo eso, sino que además de esa posibilidad de obtener un ingreso para la población que solo dispone de su fuerza de trabajo, me parece que como consecuencia de ese proceso de trabajo se producen bienes y servicios. Y esos bienes y servicios tienen que ver con las condiciones de reproducción de esta sociedad. Según cuántos bienes, de qué calidad de bienes y servicios, podemos hablar de qué condiciones de reproducción de esta sociedad tenemos. Y no solamente el trabajo produce los bienes y servicios que aseguran la reproducción de esta sociedad, sino que además el trabajo es un elemento de inclusión social. Es a partir del trabajo, y históricamente en la Argentina, la educación y el trabajo fueron los dos elementos de inclusión social importantes. Hace varias décadas, durante varias décadas perdimos esa capacidad del sistema educativo y el trabajo como integradores o inclusión de la sociedad. Me parece que la posibilidad de inclusión social depende del trabajo, y no solamente de cualquier trabajo, sino de un trabajo de calidad. Si el trabajo es estas cosas, no es solamente el ingreso, sino que es la producción de bienes y servicios que aseguran la reproducción de la sociedad, y es el elemento a partir del cual se incluye cada persona ciudadano en esta sociedad, esa importancia del trabajo no puede quedar librado al mercado. Por eso el Estado asume la definición de impulsar políticas de empleo. Y esta es un intento muy sintético de expresar lo que son las políticas de empleo en la Argentina actual. Bueno, hasta aquí llegó mi presentación de las políticas de empleo actuales. Creo que lo que queda es un panorama de pensar cómo seguir avanzando en estas políticas. Lo que muestra es los avances y al mismo tiempo muestra que necesitamos seguir avanzando en esta dirección, pero para completar muchas de las cosas que todavía no están resueltas. Muchas gracias a la Asociación de Licenciados en Relaciones del Trabajo por esta invitación, y mi nombre es Luis Castillo Marín y gracias por la atención. Mi nombre es Jorge Mosqueira, soy docente de Relaciones de Trabajo, Relaciones Laborales, de hace más de 30 años, más de 40 que estoy en esta profesión. En realidad, mi presencia de hoy tiene que ver con una pregunta, que es esta de si hay una trastienda del trabajo. Parte de este libro justamente en donde obviamente afirma que sí que hay una trastienda, pero lo importante es, primero de todo, reconocerla, y de eso es lo que vamos a hablar a continuación. Insisto en el tema de las preguntas porque yo creo mucho más en las preguntas que en las respuestas. La tradición norteamericana es que da las respuestas, cómo se hace para, en 7 pasos, 4 pasos, 12 pasos, lo que fuera. Y la tradición europea, y yo creo que de alguna manera sigue vigente en Argentina, a pesar de todo, es preguntar, por ejemplo, si hay una trastienda del trabajo. Bueno, en principio, naturalmente, quiero agradecer la invitación por estar aquí y por estar con ustedes y por lo menos compartir algunas reflexiones que parten de como verán, parte de una pregunta, que es si hay una trastienda del trabajo, es decir, si hay, digamos, dos fases. Una es la que se muestra y otra la que no se muestra, pero que forman parte del mismo conjunto que es una organización. No es casual que empiece con una pregunta, por decir la razón que pertenece mucho más a la tradición europea que a la norteamericana, que busca respuestas en vez de hacerse preguntas. Lo que les pido es que hoy vamos a dar un par de vueltas por dos temas que hacen a la cuestión para llegar a las conclusiones. La primera de ellas es a través de imágenes, y la primera que tenemos frente, que tenemos ahora, es un cuadro de Masaccio, es un pintor renacentista, y que es interesante ver esta imagen en la medida en que, como verán, es una imagen muy clara, muy nítida, con una luz que de alguna manera cubre toda el cuadro.
es una imagen racional. Podríamos ver ahí algunos empresarios, podríamos ver ahí alguna gente con algunos atuendos, y hasta, si seguimos un poco más, en la próxima diapositiva, acá está el tema de la simetría y tan ordenada como aparentan o aparecen las empresas. Y hasta podríamos llegar, en la siguiente, hasta un recorte, digamos, un detalle de la pintura que allá por el siglo XV sería la versión de la responsabilidad social empresaria. Ahora bien, ¿es esto lo que una organización es lo que muestra? Fíjense que esto es una calle. Vayamos a otra calle, que es bastante mucho más caótica, no hay liderazgo, hay figuras de distinto tipo. Entonces, la gran pregunta entre esto que vemos respecto de lo anterior, y podemos compararlo con la siguiente, ¿puede ser la misma organización, una visible y otra oculta? Esto es, puede ser una organización que es prolija, simétrica, racional, y otra que es caótica y sin embargo convive. En general, y esto creo que lo sabemos todos los profesionales del área, son, en realidad son lo mismo. Lo que pasa es que se muestra la punta del iceberg, se ve lo que se muestra y no lo que se oculta. Y como profesionales del área, en realidad tenemos que ver el conjunto, porque en lo que no se muestra pasan cosas, muchas cosas, y generalmente muchas más cosas que lo que se muestra. De aquí que lo que voy a tratar de hacer es tomar el otro camino, como les decía, uno a través de imágenes, y otra es a través de un relato sobre el que se basó el libro, mi libro, La trastienda del trabajo. Es un relato que lo mandó, no me acuerdo si un lector o una lectora, digamos, pero en general lo que hacíamos era disimular o por lo menos poner un seudónimo cualquiera para que no haya represalias y lo que se contaba era pasible de represalias, digamos. Y acá hay un interesante cuento que quizás algunos de ustedes conozcan. Para mí fue una novedad y por eso lo incluí. Y sirve por un lado para esto que trato de llegar como conclusión, y para los que no lo conozcan, creo que les va a resultar divertido. Dice así: un día, Lucía fue trágicamente arrollada por un camión. Era una mujer de éxito, directora de recursos humanos. Cuando llega al paraíso, San Pedro le advierte: hay un problema. Verás, muy raramente un directivo ha llegado aquí y no estamos seguros de qué hacer contigo. Pero me acaban de llegar órdenes de arriba. Tendrás que quedarte un día en el infierno y otro en el paraíso. Luego elegirás dónde pasar tu eternidad. Sin más, Pedro acompaña a la directora al ascensor y bajan hasta el infierno. Las puertas se abren en medio de un campo de golf. A lo lejos descubre a todos sus amigos, colegas directivos que habían trabajado con ella, vestidos elegantemente y muy contentos. Corren a saludarla, la besan en las dos mejillas y recuerdan los buenos tiempos. Juegan un partido de golf y por la noche cenan juntos langosta y caviar. El diablo, un tipo muy simpático,
Los divierte contando chistes y bailando. Lucía casi no se percata que había llegado la hora de irse. Todos la despiden con cariño. El ascensor sube y se abre la puerta en el paraíso. Lucía pasa las 24 horas siguientes saltando de nube en nube, tocando el arpa y cantando. También se divierte mucho y casi no repara otra vez que debía irse. Ha pasado un día en el infierno y otro en el paraíso, le dice San Pedro. Ahora debes elegir tu eternidad. Lucía responde: bueno, el paraíso ha sido precioso, pero creo que he estado mejor en el infierno. San Pedro la acompaña hasta el ascensor y bajan hasta el infierno. San Pedro, cuando las puertas del ascensor se abren, se encuentra en medio de una llanura árida cubierta de excrementos y desperdicios. Ve a todos sus amigos vestidos con harapos recogiendo esa porquería. El diablo la alcanza, le pone el brazo en el cuello. No entiendo, balbucea Lucía. Ayer había un campo de golf, comimos langosta y caviar, bailamos y nos divertimos mucho. El diablo la mira y sonríe. Ayer te estábamos contratando. Hoy eres parte del personaje. Donde quiero llegar con esto básicamente desde el punto de vista profesional, en dónde tenemos que focalizar. Si en la empresa visible están llena de colores que se muestra, como si todo fuera perfecto, hermoso, tal vez para recoger talento, como se dice hoy, o un buen conjunto. Es obvio que necesitamos ver el conjunto. Es decir, nuestra materia de estudio, nuestra práctica, está mucho más en lo que se esconde que en lo que se muestra. Si tomamos la frase de la OIT, muy elogiable, porque, sin duda, que es pensar en un trabajo decente, quiere decir que es un trabajo indecente, y ese indecente está ahí, en la trastienda. De allí que la idea es pensar mucho en el término de trastienda que en términos de las empresas o las organizaciones tan responsables, tan prolijas, tan impecables. Hay un lugar común, y es que aprendemos de los errores. Y en general, la bibliografía sobre management, recursos humanos en general, aparece más el tema de los éxitos, supongo porque vende más, porque le sirven los consultores para vender, y no vemos los errores. O sea, porque en realidad lo más importante, desde el punto de vista de nuestra profesión, es ver qué es lo que está mal. Y esto es una antología de todas las malas prácticas, contadas por los mismos protagonistas. Siguiendo con las conclusiones, veremos que hay un marketing organizacional. Los gurúes, y voy a usar una palabra que está muy de moda, que son tóxicos, venden espejitos de colores, hay que oír los cantos de sirena. Bueno, toda esa cosa que nos quieren de alguna manera vender, que es el tema de la fachada, no es lo que nos puede importar. Es decir, si queremos ser profesionales en serio. Y en síntesis, y acá disculpen que lo lea, porque sé que todos los que están acá presenciando no son analfabetos, pero creo que lo resumen, ¿no? Es
nuestro trabajo, el trabajo profesional de las relaciones laborales, es que todos los que se muestran y los que se esconden tengan tiempos de vida laborales y no tiempos de muertes en su actividad laboral. Esto tiene que ver con algo que vengo de hace bastante tiempo y es ¿qué pasa con la vida en el trabajo? ¿Se cuelga en el perchero cuando uno entra a trabajar y se la retoma cuando uno sale? ¿O hay vida dentro del trabajo? Creo que esa es la misión que implica y que responsabiliza a cualquier dirigente en cualquier nivel y en particular la preocupación nuestra como profesionales de área. Es decir, ¿qué pasa con la vida en ese tiempo en el cual se está trabajando? Esto lo planteo como una inquietud, más que nada en el sentido de querer focalizar en esta cuestión de este conjunto que es lo que es una empresa o una organización en general, no solamente las empresas, que es lo que se muestra, que es maravilloso, el paraíso, y lo que es el conjunto, que no es el paraíso. En algunos casos sí, pero son muy excepcionales. Es esto nada más y creo que está cumpliendo los tiempos que necesitamos. Espero que les sirva. Gracias. Bueno, obviamente quiero agradecer la oportunidad que me ha dado a Sister poder hablar de estas cosas y la intención, en realidad, la intención de gran parte de mi vida es plantear estos temas a los profesionales de relaciones del trabajo, de recursos humanos, de relaciones laborales, de capital humano, en fin, toda esta cosa absurda que no sé a quién mencionar. Si uno menciona recursos humanos, pareciera ser que segmentar a uno. Si uno menciona relaciones laborales, segmenta a otro. Acá es una vieja preocupación acerca de cuando uno se siente mal, llama a un médico. Cuando uno tiene un problema organizacional con la gente, ¿a quién llama? ¿A un licenciado de relaciones laborales? ¿A uno de relaciones de trabajo? ¿A uno de capital humano? ¿A uno de relaciones industriales? O sea, ahí tenemos un problema que hace bastante tiempo estoy tratando, por lo menos, de plantearlo y aprovecho la oportunidad para hacerlo acá. Porque creo que nos tenemos que poner de acuerdo a cómo la sociedad nos reconoce. Porque así, con todos los nombres que están, muchos de ellos objetivos más de marketing que académicos, es muy difícil que nos llamen para poder tener práctica profesional. En ese punto es, creo que es una de las misiones que puede tener la CILTRA o pueden tener las organizaciones, que pueden tener los profesionales del mundo, pero en particular en la Argentina tenemos que empezar por algún lado, y es saber cómo nos llamamos. Es tan elemental como eso. Bueno, muchas gracias. Me llamo Silvana Rivero, yo soy abogada y desde el 2008 me dedico a temas relacionados a protección de datos y cuestiones de propiedad intelectual. Soy Marcos Macerini, abogado especialista en propiedad intelectual y datos personales, y lo que vamos a comentar ahora es si los datos personales deben ser protegidos y las obligaciones y derechos que tienen los titulares de los datos. En lo relacionado, digamos, a los datos personales, lo primero que tenemos que tener presente es que es un derecho constitucional y el cual se encuentra normado en el artículo 43, el cual establece que todas las personas tienen derecho a conocer sus datos personales y a su vez también tienen derecho a solicitar modificaciones de estos datos, rectificaciones, actualizaciones o supresiones. Es decir que por la Constitución Nacional todas las personas tenemos un derecho inalienable, es decir que no puede ser transferido, a custodiar nuestros datos personales. Todos los datos que sean referentes o inherentes a nuestra persona están en nuestra esfera de custodia y somos nosotros quienes decidimos qué hacer con esos datos, quiénes pueden tener esos datos y en caso de que haya terceras personas que los posean, podemos exigir esa modificación, esa actualización e incluso la eliminación.
También nos otorga un derecho muy importante que es el de acción de habeas data, que es la posibilidad de exigir este derecho constitucional, hacerlo judicialmente para que todas las personas nos brinden a nosotros nuestros datos personales, es decir, con qué datos cuentan de nosotros, y a su vez también tenemos la posibilidad de exigir, como decíamos antes, la cuestión relacionada a la eliminación, actualización o supresión de mis datos personales. Para hacer efectivo este derecho constitucional se sanciona en Argentina la Ley 25326. Esta es la Ley de Protección de Datos Personales, que lo que hace es reglamentar o regular este derecho constitucional que tenemos todas las personas. Lo principal que regula esta ley es la posibilidad de que todas las personas que somos titulares de nuestros datos podamos ejercer estos derechos. Como principales obligaciones que establece esta ley se encuentran la obligación de todas las personas que recolecten datos, es decir, todas las personas que generen bases de datos, sean informáticas o no. Es decir, cualquier persona que haga una recolección de datos va a tener por ley la obligación de registrarla. Es decir, que la ley va a establecer una cantidad muy grande de derechos y obligaciones para las personas que sean titulares de bases de datos. La ley va a imponer ciertas reglas, las cuales nos vamos a tener que, que atener o que regir como cualquier otra ley, y esto va a ser, lo que nosotros debamos tener en cuenta a la hora de recolectar datos. A su vez también va a regular los derechos de las personas, de los titulares de esos datos, pero mayormente apunta a las obligaciones que tienen las personas que serán titulares de esas bases de datos, es decir, cualquier recolección o cualquier acumulación organizada de datos va a conformar lo que se llama una base de datos. Esa base de datos por ley va a tener que ser registrada. La ley lo que va a hacer es sentar los principios básicos y los derechos y obligaciones de los titulares de las bases de datos y de los datos personales. En el siguiente slide vamos a continuar viendo un poco más qué son esos datos personales y cómo se regulan en esta ley. Bueno, la ley en una de sus primeras partes lo que establece son definiciones, ¿no?, sobre lo que va a regular. Entre las definiciones más importantes que establece la ley, habla de lo que entiende por dato personal, y esto es importante porque es el objeto de protección de esta ley, y lo que dice la ley que trata el dato personal es cualquier tipo de información referida a una persona física o jurídica determinada o determinable. Bueno, también define lo que son los datos sensibles, que se trata de datos personales pero tienen determinadas características. Entre ellos están aquellos datos que refieren al origen racial y étnico, los que tratan opiniones políticas, convicciones religiosas, aquellos relacionados con la salud y la vida sexual y los que tienen que ver con la afiliación sindical. Estos datos tienen un trato diferente, o sea, la ley trata de regular una mayor protección para este tipo de datos. Y al mismo tiempo, otra definición que da la ley es en relación al archivo, al registro y la base de datos, que es importante. ¿Por qué? Porque la ley establece que aquel titular de un archivo, de una base de datos, necesita cumplir con esta ley y con estas obligaciones y derechos de las que le hablábamos. Bueno, básicamente lo que define por archivo, base y banco de datos es un conjunto organizado de datos, obviamente personales, que sean objeto de tratamiento o procesamiento. Bueno, la próxima slide. Vamos ahora sí específicamente a lo que tiene que ver con las bases de datos. Las bases de datos que están establecidas por ley, y la ley da estas definiciones, son un conjunto organizado de datos. Es decir, que todos los datos personales que tengan un criterio de organización estén establecidos en una base física, informática o de cualquier otra índole, conforman lo que se llama una base de datos para la ley. Es decir, para reiterar, es el conjunto organizado de datos personales conforma una base de datos. Esto es lo que decíamos anteriormente, que la ley generaba la obligación a quien posea una base de datos de proceder al registro. Generalmente los titulares de bases de datos pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Cualquier persona que haga un aprovechamiento o un tratamiento de esa base de datos que posee, es decir, ese conjunto organizado de datos que posee, va a tener la obligación por ley de registrar esa base de datos.
Yendo a un ejemplo más claro para que se entienda, una empresa, para lo que sería la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que es el ente que se encarga, digamos, de regular todo lo que tiene que ver con la Ley de Protección de Datos Personales, establece que generalmente todas las empresas deben o tienen 3 bases de datos, las cuales deberían ser registradas, que son las bases más comunes. Una empresa va a tener base de datos de empleados, tendrá una base de datos de clientes y tendrá una base de datos de proveedores. Esto no quiere decir que sean las únicas bases de datos que tenga una empresa, sino que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales entiende que todas las empresas o personas jurídicas cuentan con estas 3 bases de datos, por lo tanto van a tener la obligación de hacer el registro de estas bases de datos. Como decíamos, puede que una empresa tenga más que estas 3 bases de datos. Entonces la obligación no va a alcanzar solamente a estas 3 bases de datos, sino que va a ser la obligación va a caer sobre todas las bases de datos que posea la empresa. Hay que tener algo en claro también, es que siempre hay que tener la precaución de que las empresas controlen estas bases de datos, porque la ley, como veremos más adelante, establece sanciones para los que no las cumplan a las obligaciones que quedan establecidas por ley. Por lo tanto, es muy importante que se haga una revisión en las empresas de cómo se tienen los datos personales de los empleados, de los clientes o de los proveedores, si se los tiene organizados, y que se proceda al registro porque es una obligación legal. Como decíamos, el registro se hace en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Para cerrar con este slide hay que decir que si bien hablamos de empresas, la obligación y la ley también establece que el registro también deben hacerlo las personas físicas, es decir, yo como persona, si soy titular o poseo una base de datos con la cual uso para trabajar y que excede solamente mi uso personal, es decir, que la base de datos que yo cree excede mi uso estrictamente personal, también voy a estar obligado a registrarla. Ahora pasamos al siguiente slide. Bueno, también una de las cuestiones que nosotros le comentábamos era que la ley prevé los derechos a favor de los titulares de los datos, que puede ser una persona física, cualquiera de nosotros, o una persona jurídica también. Bueno, la ley prevé un derecho primordial, que es el derecho de información, y respecto a este derecho lo que dice es, vos como titular del dato personal vas a poder dirigirte al órgano de Contralor, que en este caso, como decíamos, es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, a solicitar información respecto del registro, de cualquier registro donde posea datos personales de uno. Al mismo tiempo, y esto es gratuito, al mismo tiempo, otro de los derechos, que esto es importante que lo tengan en cuenta cualquier entidad que maneja, recolecta o trata datos personales y que tiene en su poder una base de datos, es el derecho de acceso a los datos, o sea, todo titular tiene derecho a acceso a los datos, y lo importante de esto es que la ley prevé un plazo para poder responder a esta solicitud de acceso, y este plazo es de 10 días corridos. Bueno, y por medio de esto una persona puede acceder a qué tipo de datos tiene el titular de la base de datos sobre esta persona, y al mismo tiempo está el derecho de rectificación, actualización y supresión, que este derecho también se establece un plazo que es de 5 días hábiles en donde se debe responder, y lo que trata es, una vez que yo accedí a la información que hay sobre mi persona en una base de datos, yo tengo la posibilidad de exigir una rectificación, una actualización, una supresión de determinados datos, obviamente tengo que fundamentarlo, pero tengo todo el derecho como titular del dato. Esto es importante, el tema de los plazos, ¿por qué? Porque toda entidad tendría que tener un procedimiento interno a efectos de cumplir en tiempo y forma con estos. ¿Por qué? Porque después está la posibilidad de que el titular, al momento de negarle o no responder a su solicitud, pueda llevar a cabo una acción de habeas data, que es de lo que hablábamos al principio de esta charla, por medio de la cual ya accedo a una instancia judicial a reclamarle frente a un juez este acceso, esta rectificación, actualización y supresión, y obviamente con la facultad de poder exigir daños y perjuicios. Bueno, la otra slide. Vamos a lo que tiene que ver con el consentimiento que deben prestar los titulares de los datos para que sus datos ingresen a una base de datos. En principio tenemos que establecer que, como decíamos al principio, todos nosotros somos titulares de nuestros propios datos personales y por lo tanto somos quienes decidimos
acerca de ellos. Si queremos que estén en una base de datos, de qué manera queremos que estén y si queremos que se eliminen o que se modifiquen como se establecía anteriormente. La ley genera o establece una obligación para los titulares de las bases de datos y tiene que ver con la obligación de informar previamente al titular del dato personal si es que va a recolectar ese dato, es decir, si un titular de una base de datos quiere incorporar el dato personal a su base de datos, tiene que informarle al titular la finalidad con la cual está recolectando estos datos personales y que van a integrar una base de datos, y a su vez también tiene que informarle la posibilidad que tiene de luego solicitar el acceso a ese dato, eliminarlo, modificarlo, suprimirlo o cualquier otra cuestión relacionada a ese dato personal. Es decir, que yo como titular de mi dato personal debo ser informado previamente de la finalidad con la cual se está recolectando mi dato personal. Y visto desde el otro punto de vista, el titular de la base de datos o el que haga recolección de datos debe informarle a todos los titulares cuál es la finalidad y cuáles son los derechos que va a poseer luego el titular de ese dato personal. A su vez tenemos que establecer que la ley sienta 3 principios, que son el principio de calidad de los datos, es decir, que el titular de datos tiene la obligación de generar mecanismos para asegurarse que los datos personales que integran su base de datos sean correctos, actualizados y que guarden relación con los datos recolectados en su momento. A su vez también tienen, digamos, el principio de sujeción a la finalidad, es decir, que yo tengo que recolectar datos de acuerdo a la finalidad con la cual necesito recolectar ese dato. El ejemplo más claro es, si yo estoy abriendo una búsqueda de empleo, voy a recolectar datos personales a través de currículums. Cuando muera o cuando se extinga esa finalidad con la cual recabé el dato que va a ser el puesto de trabajo, se extingue la finalidad con la cual recabé el dato, por lo tanto debería eliminarlo. Y el último es el principio de lealtad, que establece que los datos personales no pueden ser recolectados por medios ilegítimos, sino que debe informarse previamente todos estos derechos que tiene el titular del dato que estuvimos hablando. Vamos a pasar al siguiente slide. Bueno, también la ley, una de las cuestiones que prevé es el tema de la seguridad de los datos, que es una obligación de aquellos titulares de base de datos. Y lo que establece es que el responsable de un archivo, una base de datos, tiene que adoptar medidas técnicas y organizativas en relación a estas bases de datos que tratan. Bueno, y la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en el 2006 estableció por medio de una disposición qué tipo de medidas se deben adoptar y establece medidas de nivel técnico, medio o crítico. Obviamente que las medidas de nivel crítico se tienen en cuenta para aquellos datos sensibles. También, bueno, una de las cosas entre las cuestiones como medidas que prevé es confeccionar un documento de seguridad de datos y al mismo tiempo un manual de uso de herramientas informáticas, entre otras cuestiones que tienen que ver quizás con algo más técnico a tener en cuenta. La otra slide. Y como para cerrar, cabe establecer también que todas las obligaciones con las cuales les venimos comentando en esta presentación tienen su correspondiente sanción en caso de incumplimiento, es decir, que la ley, como ustedes pueden apreciar en ese slide, plantea para los que incumplan con las obligaciones de registro, de mantener, digamos, los datos actualizados o de tener un informe de los datos con los cuales contiene su base, plantea diferentes sanciones para los titulares de base de datos que no cumplan con estas obligaciones. Las sanciones pueden ser administrativas, es decir, que se les puede imponer algún tipo de multa a la persona titular de una base de datos que no cumple, pueden ser sanciones también civiles, es decir, que el titular del dato se sienta afectado e inicie, digamos, una acción por vía civil para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios, y a su vez también se podrían iniciar acciones penales que están también establecidas en la ley. Bueno, muchas gracias. Este es el final de nuestra presentación. Espero que les haya interesado. Este es el 5º Congreso Nacional de ASILTRA. Bien, esto fue el 5º Congreso Nacional de ASILTRA. Desafíos sociolaborales, escenarios para el próximo quinquenio 2016-2020. Espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Mauricio Carreño, soy el presidente de esta prestigiosa institución y quiero agradecerle a todos los miembros, a todos los socios y sobre todo al comité organizador. Nadie hace nada solo, así que muchísimas gracias a todos los disertantes que han participado, pero sobre todo a la comunidad del mundo del trabajo. Son
quienes de alguna manera le dan vida y alma a todo lo que nosotros podemos hacer. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo año en el 6º Congreso Nacional de ASILTRA.